sobre edificar. Ya estamos en vivo. Agradecemos a Dios la bendición de poder transmitir en vivo a través de Facebook, a todos los amigos que se van a conectar, que nos estén viendo. Si tienen preguntas las podemos ir haciendo y las vamos respondiendo en línea. ¿Ok? Una gran bendición. Pónganos por favor desde dónde se conectan y ahí nos van a hacer favor de irnos diciendo. Nuestra hermana Noemí nos va a ayudar para ir diciendo de qué parte de México o fuera de México se está conectando. Entonces, el día de hoy vamos a tener el tema de rudimentos 2. Dice la palabra que nosotros somos responsables de saber cómo sobreedificamos nuestro templo. A veces decimos, es que el pastor no me enseñó, es que la hermanita, mi mentora, la persona con la que yo fui nunca me enseñaron. Pero realmente nosotros tenemos la capacidad de saber y de ir edificando sobre la base que es Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que se llama la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la palabra de Dios, yo puedo investigar, yo puedo leer, yo puedo ir escudriñando para saber realmente qué es lo básico. Entonces, dentro de lo que es base, fundamento para un creyente, es lo que hoy vamos a ver. La semana pasada vimos, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Vimos lo que era los rudimentos y veíamos la base bíblica. Existen ciertos rudimentos que son la base que el creyente o el cristiano debe de conocer. Vimos lo que es el arrepentimiento de obras muertas la semana pasada y, ¿verdad? La siguiente, por favor. Veíamos o hablábamos acerca de la obra o de edificar nuestro templo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Veíamos cómo se edifica una obra y decíamos que la base, el fundamento, como la imagen que tenemos aquí, es Cristo. Y de ahí yo tengo que ir poniendo los cimientos, ¿verdad?, de lo que va a seguir en adelante. Entonces, lo que hoy estamos viendo es, si usted es nuevo, si nunca le enseñaron las cosas básicas en Cristo, esto es lo que el creyente debe conocer de manera, o sea, vamos a decir, esto es el kinder a nivel espiritual. Esto es lo básico que yo debo de conocer para saber defender mi fe y más bien para saber fe en qué tengo. Tengo fe en Jesucristo, pero hay más, ¿verdad?, en Cristo. Hoy vamos a irnos al siguiente tema, que es la doctrina de bautismos. ¿Okay? La siguiente, por favor. La doctrina de bautismos. ¿Por qué decimos la doctrina de bautismos? Porque no solamente, bueno, muchos cuando hablamos de bautismos relacionamos lo que tenemos aquí, que es el bautismo por inmersión en agua. Algunos ni siquiera conocen esta parte del bautismo por inmersión en agua. Conocen el único bautismo por el cual, vamos a decirlo así, valga la redundancia, fueron bautizados. Algunos que nacieron en la fe católica, por ejemplo, por herencia de sus padres, fueron bautizados de niños. Fueron bautizados a corta edad, recién nacidos o infantes, ¿sí? Con el tiempo, algunos aprendimos que el bautismo que menciona la Escritura es como el que estamos viendo en esta imagen. Ya adultos, cuando ya podemos tomar nuestra decisión por inmersión en agua, ¿sí? Pero no solamente es el único bautismo que existe. Hoy vamos a empezar a ver los 4 tipos de bautismos. Hay más, pero los 4 básicos que nosotros vamos a ver son el bautismo de Juan, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo con fuego. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con lo que es el bautismo de Juan. Como vemos en la imagen, ¿qué podemos ver en la imagen? ¿Qué apreciamos en la imagen? Oración. Oración. ¿Qué más? Una persona postrada, ¿sí? Me voy un poquito más. Una persona arrepentida, más profundo. Hay otra palabrita que es el secreto. Una persona humillada delante de Dios, ¿sí? Entonces, el bautismo de Juan, vamos a ver o vamos a comprender dentro de los 4 que vamos a ver, cada uno significa una verdad crucial, concerniente al punto de vista bíblico respecto a la salvación. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos 4 tipos de bautismos que yo voy a ir viendo me van a ir cimentando más en la fe en Jesucristo, ¿sí? Tengo fe, igual y hay alguien aquí que me diga, pues es que yo no creo en Jesucristo, ¿por qué debo de creer? O sí creo, pero esto no lo conozco. Entonces vamos a ir viendo, avanzamos por favor. Ok, vamos a ir viendo entonces el bautismo de Juan. Para entender el bautismo de Juan, yo necesito conocer quién es Juan, de qué Juan estoy hablando, ¿verdad?
El Juan del que estamos hablando, le damos un adelante, por favor, es el que la escritura aparece como el primo del Mesías, el primo de Yeshua HaMashiach, el primo del enviado del Hijo de Dios, el primo carnal, vamos a decir así, porque recordemos que fue engendrada María, ¿verdad? Pero la madre del Mesías, vamos a decir así, fue una mortal, mientras que el padre del Mesías fue Yahweh, Jehová, Yahvé, ¿verdad? Y fue engendrada la Virgen María, siendo virgen, por obra del Espíritu Santo. Ella no tuvo una relación íntima con un hombre. Entonces, vamos a decir así, el Mesías que nosotros conocemos como nuestro Rey y Salvador viene o proviene su origen mitad humana y mitad espiritual, ¿sí? Entonces, en algunos momentos nosotros vamos a ver caminar en la tierra, pero como hombre, padeciendo como hombre, y por eso dice, si yo puedo vencer al mundo, tú puedes, porque como hombre él venció al mundo. Pero vamos a verlo en un empoderamiento que viene de parte del Espíritu de Dios, de parte del Padre, después o posterior al bautismo, ¿sí? Cuando él es bautizado, entonces viene un empoderamiento de una manera superior para el ministerio. Lo empoderaron para la obra que tenía que hacer, ¿ok? Pero eso es en el bautismo en agua. Entonces, estamos hablando de Juan. ¿Quién es Juan entonces? La figura de Juan es el primo del Mesías, que nace 6 meses antes del nacimiento del Mesías, ¿sí? Nace en una fiesta divina, en una de las fiestas de Dios, pero nace 6 meses antes. Si el Mesías nació en la fiesta de tabernáculos, Juan Bautista nace aproximadamente en la fiesta de la Pascua. Entonces, ¿cómo es Dios sincronizando las cosas, no? Entonces vamos a ver a Juan Bautista, primo del Mesías, que aparece 400 años después del silencio. ¿Por qué pusimos esto 400 años? Desde el libro de Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, había silencio completo de manera espiritual. No había profetas, no había revelación, no hubo nadie que se levantara en el pueblo de Dios a profetizar, a abrir el camino, a hacer ninguna obra. Entonces estamos hablando, por eso decía, soy la voz que clama en el desierto, soy aquel que fue enviado para preparar el camino del Señor. Él fue enviado con una comisión especial y fue enviado después de 400. Hace unas enseñanzas nosotros veíamos la simbología del número 4, el número 40 o el número 400 representa término de ciclos, cuando se termina un ciclo o cuando inicia otro. Entonces terminó un tiempo de silencio y empieza la aparición de alguien que viene con una autoridad. Le damos la siguiente, por favor. ¿Qué autoridad portaba? La autoridad de un profeta. Dijo nuestro Señor Yeshua en el libro de Lucas 7:28, no hay mayor profeta que Juan, y no había habido otro como él hasta que Juan se presenta, ¿sí? Y realmente el ministerio de Juan fue corto, fue bastante corto, y lo matan o lo asesinan decapitándolo, pero el trabajo que él estaba predestinado a hacer lo hizo. Él empieza la obra antes de la aparición del Mesías. Entonces, él viene con una autoridad profética a la tierra. La semana pasada decíamos, por ejemplo, que los profetas son la voz de Dios en la tierra, ¿sí? Ellos ven el mundo espiritual y pueden hablar lo que está pasando arriba en el cielo y lo sueltan. Reciben palabra de Dios Altísimo y la emiten. Reciben comisión y la hacen. Entonces, él viene con una autoridad. Ese era Juan el que estaba bautizando. ¿Qué era lo que anunciaba? La siguiente, por favor. Él anunciaba el perdón a través del arrepentimiento de pecados. El bautismo de Juan de eso trata. El bautismo trata del arrepentimiento de pecados, ¿sí? El bautismo de Juan es un bautismo basado en el perdón. ¿A través de qué? Del arrepentimiento. La siguiente, por favor. Mande. Entonces, ¿él fue el que trajo el arrepentimiento de pecados? Él fue el que habló sobre el arrepentimiento de pecados. Antes ya había habido quien hablaba sobre el arrepentimiento, Dios mismo. Ahorita lo vamos a ver en un versículo. Dios decía, si mi pueblo se humillare, se arrepintiere de sus malos caminos. Pero Dios hablando. Entonces, no escucharon. Hubo gente que no escuchó. ¿Y qué hizo?
dice Dios que Él nunca va a hacer nada sin que primero lo anuncie por sus profetas. Aquí Dios viene hablando a través de un profeta, que es Juan, y Dios dice, el bautismo de Juan trata de arrepentimiento, ¿ok? Y este bautismo, que nosotros vamos a verlo, ¿sí? No habla acerca de... voy a expresarlo así. No trata de que yo soy perdonado si pido perdón. Trata de que me perdonan si yo me arrepiento. No sé si me estoy dando a entender. Hay gente que dice, te lastimo y perdóname. Te lastimo y perdóname. Te lastimo y perdón. Entonces no basta el perdón. Para Dios no basta que le pidas perdón. El bautismo de Juan trata de un poquito más profundo, trata del arrepentimiento en el corazón, trata de que eres perdonado si te arrepientes. Y hay gente que confunde, hice un pecado, cometí algo malo, voy, pido perdón y ya. No, el bautismo de Juan, o sea, para tú ser bautizado en el bautismo de Juan, tienes que obligatoriamente arrepentirte de los actos que cometiste. Tienes que entender que cometiste un pecado, tienes que aceptarlo y tienes que arrepentirte. Mande. Y si cambiar, simplemente digo perdón, pero no hay arrepentimiento, ¿de nada sirve o como que? ¿Eres perdonado o no eres perdonado? Exacto. Ahorita vamos para allá. Hay gente que siente la liberación de la carga porque te perdona. Y Dios en su misericordia te puede perdonar. Pero aquí el problema es que a veces no entendemos. Estamos hablando de un nivel de bautismo. Y estamos hablando de que a veces Dios te perdona. Pero a veces no llegas al bautismo de Juan a través del arrepentimiento. Si yo quiero, por ejemplo, si yo me quiero bautizar en inmersión en agua, ¿qué tengo que hacer? Pues entrar al agua y salir. No puedo hablar de que soy bautizado en agua sin tocar el agua, ¿cierto o no? Pues yo no puedo hablar del bautismo de Juan, que es arrepentimiento de pecados, sin arrepentimiento. Tal vez yo puedo pedir perdón, nada más. Y me perdonan, sí, pero no fuiste bautizado en el bautismo de Juan, que requiere arrepentimiento. ¿Importa mucho? Por supuesto que sí. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, Yahweh te perdona por arrepentirte de haber cometido el acto y por eso viene el perdón. A veces yo me engaño a mí mismo y voy a empezar contestando la pregunta que me hicieron. A veces yo pido perdón y yo digo, pues yo ya me limpié. Ay, alguien decía, ay, Dios se la echa, ¿verdad? Ya es cuestión de Dios. Porque así decimos, yo ya pedí perdón, yo ya le solté perdón a la persona, yo ya me limpié. Pero Dios te perdonó. ¿Cómo sé que Dios me perdonó? ¿Alguien ha sentido el perdón de Dios? Sí. ¿Cómo se siente? Descanso. Descanso, paz, que te quitan la carga, ¿cierto o no? Como que ya no importa eso que pasó, ¿verdad? Ya se borró, ya se fue, ya te perdonaron. Ahorita vamos a ver qué sí importa. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Vamos a entrar en lo bueno. Esto que puse aquí es mucha letra y lo tengo que leer tal cual porque viene de una teología rabínica que está ligado al primer rudimento que vimos la semana pasada, el arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? Dice así, la teología rabínica enseña, lo pueden ir leyendo si quieren en la pantalla, enseña que todos, a excepción de los judíos más malos, tenían la salvación asegurada debido a que eran descendientes de los patriarcas y por lo tanto herederos de sus méritos. O sea, soy judío o hebreo o israelita y soy hijo de los patriarcas y por lo tanto, como no soy un judío malo, muy malo, yo automáticamente tengo salvación, tengo la puerta de los cielos asegurada, ¿verdad? Por los méritos de mis patriarcas, que vienen por la sangre y el linaje, ¿ok? Ellos enseñaban que Abraham se sentaba a las puertas del Gehenna para mandar de vuelta a cualquier israelita que pudiese, por alguna casualidad, haberse sentado allí. Ellos decían que Abraham, incluso si tus hijos fueran meros cuerpos muertos, sin vasos sanguíneos o huesos, tus méritos servirían de aval para ellos. O sea, el hecho de decir que soy linaje de Abraham, linaje de sangre, ¿sí? Estoy hablando de algo que está basado en la teología rabínica. Teología judía, vamos a decir así.
Soy judío de sangre, y aquí por eso es el hecho de que mucho judío se tuerce en el camino por el mal entendimiento que tienen. Soy hijo de los patriarcas, mi padre es Abraham, entonces automáticamente por derecho de linaje, como pueblo escogido de Dios, estoy adentro de la salvación. Pero Juan viene de ahí. ¿Mande? Voy para allá. Entonces dice, esta es una perversión de las enseñanzas del Antiguo Testamento acerca de los judíos como el pueblo elegido por Dios. O sea, ¿Israel fue el pueblo elegido por Dios? Sí. ¿Es la niña de sus ojos? Sí. ¿Es la rama? Sí. ¿Nosotros somos el injerto por fe? Sí. O sea, si yo no tengo sangre en mis venas de Israel, la única manera de conseguir salvación es por fe. ¿En quién? En el Mesías, en la promesa que le dieron a Abraham. Pero como no soy linaje de Abraham, la manera de entrar al linaje es por fe. Creo en el Mesías que viene del linaje de Abraham y me meto como la rama o el injerto. ¿Qué es un injerto? Es algo que no sale de la raíz, de la base del árbol, pero tú la injertaste, vamos a decir así, a la fuerza la metiste en una raíz y se metió en ese árbol y empieza a germinar. Cobra vida del mismo árbol. Eso es un injerto, ¿sí? Entonces, dice, seguimos leyendo. Sin embargo, los gentiles que quisieran convertirse al judaísmo debían someterse al bautismo en agua, un ritual de lavamiento. Al hacer esto, ellos admitían que moralmente estaban contaminados, pero necesitaban el perdón de Dios. Las buenas noticias era que tú podías ser parte de la familia o del pueblo de Dios. Las malas noticias es que moralmente estaba sucio y debías ser lavado. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Tú, si querías ser parte del linaje santo, del pueblo de Dios, tenías que entrar al bautismo. Yo como israelita no, pero tú sí, porque estaba sucio. Yo vengo del linaje santo, mis patriarcas me dan el derecho o el acceso directo. Eso, por eso explica ahí, era una perversión. ¿Sí? Era una perversión del Antiguo Testamento. Continúa, dice, al insistir que su audiencia judía fuera bautizada, Juan estaba rechazando las enseñanzas de sus tiempos. Ellos pensaban que estaban listos tal y como eran, pero él estaba diciendo, tú no eres más aceptable delante de Dios que los gentiles. Tú debes admitir tu pecaminosidad. Tú necesitas el perdón de Dios igual que cualquier otra persona, ¿verdad? Evidentemente, esto estaba dirigido a los fariseos y los saduceos. Por eso es que cuando Juan el Bautista venían y lo cuestionaban, vamos a leer por favor Mateo 3, 7. Déjenme leer cuál es el versículo. Si tienes su Biblia digital puedes sacarla, si tienes su Biblia así física también. Mateo 3, 7. Vamos a ver el pasaje. Mateo 3:7 dice así: pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos acudían para que los bautizara, les decía: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, den frutos que sean considerados dignos de arrepentimiento. O sea, lo que tú pensabas no te basta. Lo que tú creías que era suficiente no es necesario. Tienes que entender que no eres salvo, que también tú pecas, igual que la gente que no es judía. ¿Por qué? Porque aquí a Juan venía gente judía y no judía. Venía gente a bautizarse que era creyente, pero también venía gente prominente de los judíos. Y entonces cuando ellos venían les decía, o sea, ¿quién te dijo que tú vas a escapar de la ira venidera? O sea, tú también eres pecador igual que estos, les estaba diciendo Juan el Bautista. Entonces, el propósito de Juan en el mensaje realmente estaba diciendo, ¿verdad?, que no era la manera de ser aceptado delante de Dios simplemente por ser judío. ¿Qué les estaba diciendo? Que la aceptación, ¿verdad? Porque aquí hay algo bien importante. La aceptación por obras en el Antiguo Testamento no es que haya cambiado a la gracia en el Nuevo Testamento, que también es una confusión en la gente. Hay gente que dice, yo ya no soy salvo por la ley, soy salvo por la gracia de Cristo. Pero esto hace que la gente sienta como que tiene un permiso para pecar.
Siente que la gente dice, es que por gracia soy salvo y Dios me perdonó por gracia y puedo seguir y continuar pecando y continuar pecando y continuar pecando. Ahorita vamos a entrar en versículos ahí. Entonces, ¿dónde lo he escuchado? ¿Verdad? Él siempre ha enseñado que la salvación es por fe solamente. Fueron los rabinos judíos que pervirtieron este mensaje, y Juan lo que estaba haciendo realmente era restaurar el verdadero mensaje de Dios, que yo tengo que arrepentirme de mis pecados, ¿verdad?, para poder ser verdaderamente perdonados. Entonces es sumamente importante entender o comprender el bautismo de Juan, porque enseña la parte de realmente recibir la verdadera salvación. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí, ¿qué va a pasar entonces? Las buenas obras, dice la diapositiva, producto del arrepentimiento. Aquí yo voy a tener que entender que hay gente que dice, solamente por obras yo me voy a salvar. Soy bueno, soy verdaderamente bueno, no hago daño, pero no necesito nada más que mis obras. ¿Eso basta? No basta. Necesitas tener fe en el Mesías. Necesitas creer en tu corazón por el que, decíamos la semana pasada, por el que es la puerta de la salvación, que es el Mesías. ¿Ok? Vamos a leer, porque es Juan, no tengo el capítulo, a ver, déjeme, le digo, 10 al 14. Juan, pero, a ver, vamos a ver el verso, se me perdió el capítulo. 14 sería el mismo que estábamos leyendo. ¿Mandé? Creo que es el mismo que estábamos leyendo, exactamente. Sí. Es Mateo, ¿verdad? Sí. El 10 al 14, ¿no? Sí. Sí. Mateo 3, 10. 10 al 14. Ajá. A ver, se me perdió Mateo. ¿Alguien lo tiene? 3:10. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Okay? El 11 dice, y yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Ok. El 12, ¿alguien? Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ok, el 13 y 14 ya habla del bautismo de nuestro Señor. Dice, Jesús vino en aquel tiempo desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan intentó impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú has acudido a mí. El 15 dice, pero Jesús le contestó diciendo, permítemelo ahora, porque nos es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces, aquí que vemos nosotros, estamos viendo aparecer al Mesías, estamos viendo, ¿sí?, que Juan está explicando, antes de que él aparezca, que es necesario ser bautizado en arrepentimiento, y no nada más por tus obras. Las obras van a venir a causa del verdadero arrepentimiento, son un fruto que se da después de que tú te arrepentiste verdaderamente, ¿ok? Entonces no está diciendo que las buenas obras no son necesarias para el perdón, está diciendo que las buenas obras tendrán que fluir por el verdadero arrepentimiento. Aquí, por ejemplo, yo puedo ver algunos ejemplos de buenas obras. Por eso les digo, hay personas que dicen, con mis buenas obras me basta. ¿Realmente me basta? No me basta. Yo realmente necesito tener un cambio en mi corazón. La semana pasada hace 2 semanas veíamos lo que es arrepentimiento, no sé si se acuerdan. Lo veíamos como una flechita, como una curvita. Es, ¿qué cosa? Cambiar de rumbo y de dirección. Si yo voy caminando en esta dirección y me doy cuenta, realmente me doy cuenta, ¿verdad?, que pequé, que estoy mal, tengo que cambiar mi rumbo y mi dirección de donde yo iba. Eso es un verdadero arrepentimiento. Y después del verdadero arrepentimiento, después de pedir perdón, vienen entonces ahora sí los frutos, que son esas buenas obras que nacen de un corazón que entiende lo que debe de hacer.
Como que buenas obras, por ejemplo, aquí vemos a una persona, a un señor ayudando a un viejecito a cruzar una calle. Aquí vemos a una persona que está alimentando a un necesitado, a una persona que está en la calle, ¿sí? Dándole pan o alimento y siendo una mano de ayuda, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, la pregunta sería, ¿usted qué piensa? Uno adelante, por favor. ¿Qué hay de nosotros? A veces nos basamos en que nuestras obras son suficientes. O a veces, porque somos miembros de una iglesia, soy pastor, sirvo en una iglesia, tengo un ministerio, eso es suficiente para la salvación. A veces decimos, no, pues es que yo soy descendiente de una familia cristiana y oran por mí. Y ahí estoy como que cobijado por las oraciones y con eso es suficiente, porque alguien en mi familia ya es, o mi papá o mi mamá, ¿verdad? Hay gente que dice, fui bautizado, y esta yo la conozco mucho. 12 años de ministrar liberación espiritual, hay gente que dice, pero si yo ya fui bautizado, hermana, ¿por qué estoy batallando? Si yo ya renuncié a todo lo demás, Cristo ya me salvó, limpio, soy nueva criatura. Fui bautizado. Hay un versículo que lo utilizan, en donde dice que hay que hacer discípulos y que sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y ya eres salvo. Entonces de ahí se agarran para decir, yo ya fui bautizado, ya soy salvo, ya nada me va a quitar la salvación. Mentira del enemigo, ¿ok? Otras personas dicen que con ser una buena persona, pero ¿qué es bueno? ¿Por qué digo que soy bueno? Porque a veces tiendo a compararme con otra persona que está, vamos a decir así, un poquito más sucio que yo. Entonces, hubo una persona en una administración que me decía, es que no soy tan malo, si yo soy buena gente, yo soy esto, yo soy el otro. Y que digo, ok, ¿eres bueno con respecto a qué? Pues no soy asesino, no soy un violador. O sea, vale, espérate, es que si tu modelo... Adelante. Voy a poner 2 sillas más. Pásenle. Si tu modelo es... Si quieres salir a decir, está aquí, gracias. Por favor. Si tu modelo es una prostituta, un asesino, un violador, pues sí, eres bien bueno. Andamos mal. Exactamente. Sí. Bueno, Hola. Pero si tu modelo real es el que es verdaderamente modelo, ahí es donde ya torció la burra el rabo, ¿verdad? ¿Me ponen la siguiente, por favor? Para que me aparezca. Ok, entonces, ¿qué es ser bueno realmente? ¿Qué es ser verdaderamente bueno? ¿Con respecto a qué? Si yo, y repito, si pienso que mis obras me van a dar salvación, porque soy bueno, no soy tan malo, no soy un asesino, violador y demás, pues sí soy muy bueno, pero las obras solamente no bastan. Tiene que haber un arrepentimiento en el corazón del ser humano. Si yo me comparo, le digo, con un mendigo, con un asesino, con una prostituta, no, pues soy un angelito, también ahorita tengo acá arriba, ¿verdad? Pero si yo me comparo con el modelo que debe ser el Mesías, entonces tengo mucha cola que me pisen, muchas cosas que cortar. Entonces, ¿con qué te comparas? Es con lo que realmente dices, ¿soy bueno? No soy bueno. ¿Soy medio bueno? O sea, la Biblia dice que el único bueno es Dios, que el único santo es Dios. Todos hemos pecado y caímos de la gracia de Dios y solamente podemos regresar a través de uno, que es nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret. Muy bien, entonces vamos a partir el asunto en 2 temas, ¿sí? ¿Qué es salvación y qué es perdón de pecados? ¿Y cómo viene? ¿A través de qué? ¿Y cómo puedo llegar? La salvación viene a través de recibir al Mesías, al Hijo de Dios. Recibo a Jesucristo y entro y tengo y me posiciono en un estado de salvación. Salgo de oscuridad y me transfieren, dice la Biblia, a un reino. Salgo de un reino, lo explicábamos en una de las enseñanzas anteriores. Salgo de un reino y entro a otro. Me trasladan de un reino a otro. Cambio de ciudadanía, si usted quiere. La gente que vivimos en la frontera lo entendemos un poquito más así. Soy ciudadano mexicano y hay gente que pelea por ser ciudadano americano, por agarrar papeles. Cuando tú recibes a Jesucristo, algo así pasa. Tu ciudadanía deja de ser terrenal y agarra ciudadanía celestial. Te conviertes en hijo de Dios. Solo por recibir a Yeshua
en tu corazón. Es gratis. Los papeles son free, gratis, ¿sí? Pero el perdón, no. El perdón requiere, ser perdonado requiere arrepentimiento. Entonces, lo que decíamos hace rato, arrepentimiento significa cambiar, ¿qué cosa? Nuestra mente en cuanto a cómo se obtiene la aceptación de Dios. Quiero ser aceptado por Dios, tengo que cambiar mi forma de mentalidad. Mano. ¿Primero es esto y luego esto? ¿O los dos juntos? ¿O cómo? Primero entro a salvación y luego obtengo perdón de pecados. Primero es Jesús y luego Primero recibo la salvación a través de Jesucristo y luego recibo el perdón de pecados a través del bautismo de Juan. Para los que acaban de llegar, estamos aprendiendo cosas básicas, fundamentales que un creyente debe de tener en su fe cristiana o en su fe de creyente en Jesucristo. Estamos aprendiendo hoy acerca del bautismo de Juan. El bautismo de Juan no solamente es por inmersión en agua y salir. El primer bautismo es por el arrepentimiento. Juan Bautista, cuando estuvo en la tierra, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y será que el fin llegó en el momento de Juan? No. ¿Quién era el reino de los cielos? Jesucristo. Era el que se estaba acercando. Entonces, el Mesías, al llegar a la tierra, al caminar entre los hombres, hizo que el reino de los cielos estuviera entre los hombres. Caminó entre los hombres. Entonces, arrepiéntanse porque ya llegó el mero mero. Es lo que les estaba diciendo, ¿sí? Entonces, aquí algo importante. Vamos a ver entonces que yo tengo que pasar a un cambio de mente, decíamos. El arrepentimiento es un cambio en mi mentalidad. ¿Cómo cambio mi mentalidad? Solamente y solamente a través de un libro que me enseña, que es la Biblia, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es bendición y qué es maldición, qué me da una vida eterna y qué me da un futuro de destrucción. Esa es la única manera que yo tengo, ¿sí? Tengo que entender que tengo que ir de obras a pensar que es por obras mi salvación, a descender a admitir mi pecaminosidad delante de Dios y confiar en su misericordia. Y esto es lo más difícil muchas veces para el ser humano. Humillarme, entender que no me queda de otra, que soy pecador, que tengo que entender qué es mi pecado y cuáles son mis pecados, y tengo que ir hacia abajo y humillarme delante de Dios para recibir en su misericordia el perdón. Lo que decíamos hace ratito, ¿cuál es mi modelo de comparación? Tiene que ser el Mesías, nada más. Entonces, ¿no basta solo el bautismo? ¿No basta solo el bautismo? El bautismo es la entrada, es la puerta. Okay. El bautismo de Juan es la entrada o la puerta para el perdón de pecados. Por eso digo acá, la entrada para la salvación es Cristo. Recibo a Jesucristo y es como una puerta para entrar a la salvación. Ya estoy en salvación. Ahora sí tengo derecho o acceso al portal que se abre del perdón de pecados. ¿Sí? Otra vez, vamos a decir, quiero viajar a Mexicali. Para ir a Mexicali tengo que entrar a la central camionera para comprar mi ticket. La puerta de la central camionera es Cristo. Y ahí me dan mi ticket de entrada. Para viajar a Mexicali tengo que subirme al camión, entro por la puerta del camión y me subo para viajar. Ese es el perdón de pecados en el bautismo de Juan, a través del arrepentimiento. ¿Quiero viajar y no quedarme estacionado en la central camionera? Es a través del bautismo de Juan, a través del arrepentimiento. La siguiente. Tengo 13 años y yo no sabía que había 4. Tengo 13 años en Cristo y no sabía que había 4 bautismos. Por eso esto es básico en un creyente, esto es básico en un cristiano, ¿ok? Entonces, el arrepentimiento no es pedir perdón. Me equivoqué, te pido perdón. Me equivoqué, te pido perdón. Y a veces nos la pasamos pide y pide perdón. Eso no es arrepentimiento. Tengo que cambiar mi mente para cambiar yo, para no volver a cometer el problema, el pecado, el acto. Vale. De hecho, yo he escuchado a muchos cristianos que ya tienen mucho tiempo decir que nada más con solo aceptar a Jesucristo ya son perdonados, ya se acabó y todo. Ya es tu boleto de viaje redondo donde quieras viajar. No. El aceptar a Cristo es gratis, es la primera entrada, pero lo demás tiene precio, lo demás te cuesta. Mande. Por ejemplo, si en ese momento mueres,
Tienes boleto directo, ¿no? Ahí será Ah, pues no te- después. Sí, pero ya te están Con la mandando a volar. siguiente venida. Por eso, fíjate. Como que le qué pasó ventaja. al que estaba en la cruz con el Mesías. Él creyó en ese momento y automático, le tocó la buena suerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba a punto de Tenía colgar los palabra. tenis, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? El otro no creyó. Acuérdense que habían dos Sí. que mueren con Cristo. Uno creyó, tuvo fe, y el otro no creyó. No. Entonces, creer, la fe en el Mesías te abre una puerta de salvación. Sí, en este caso para ellos fue inmediato. Fue decir, te vas, pero yo te prometo, le dijo, que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Le dijo el Mesías. Ok, muy bien, hasta aquí vamos bien. Entonces el arrepentimiento no es pedir perdón. Pedir perdón viene por el arrepentimiento. Porque yo me arrepiento en mi corazón, entonces viene el pedir perdón. Entonces la pregunta del millón, la siguiente, es ¿por qué a veces sigo cometiendo el mismo pecado cuando yo ya entendí que es malo? Cuando me arrepentí y pedí perdón y sigo, y es así como que voy caminando y me tropiezo yo solito y otra vez me vuelvo a tropezar con la misma piedra. ¿Por qué? La siguiente, por favor. Vamos a ver varias cosas del por qué sigo tropezando. La primera es a quién pertenezco. Vamos a ver aquí en la pantalla un pasaje que es 1 de Juan 3, del 8 al 10. Vamos a la primera. La primera parte dice así. Si alguien me ayuda a leer, incluyendo los niños que están, no hay problema. Fuerte y claro. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Es Juan o primera de Juan? Me equivoqué, entonces, perdón. Sí, estoy leyendo Juan. Juan, sí. Es primera de Juan, por favor. Perdón. No hay problema. Cámbienle el nombre al libro, dice. Se me perdió primera de Juan. Alguien que lo vaya, es que ya lo tenga. A ver. Ok, si alguien lo tiene, dice así. Primera de Juan 3, 8. Va, ¿nadie? Ya está. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto Hasta ahí. apareció. Hasta ahí. Primero, el que hace pecado es del diablo. ¿Por Ajá. qué? Porque el diablo peca desde el principio. Estamos hablando de un sentido de propiedad. ¿Tú a quién perteneces? ¿Tú de quién eres? ¿Cómo sabes de quién eres? Pues depende de lo que hagas. Si pecas, eres del diablo. Ajá. Eso dice. Fácil. Fácil, ¿ok? La segunda parte, le damos clic, por favor. Pero Lucy, ¿quién no es pecador? Aguántenme tantito. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, lo que el diablo hace y la legitimidad que tiene sobre mi vida, para eso vino el Mesías, para deshacerlo. O sea, ojo con lo que vamos a decir. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Una cosa, y ahorita lo voy a explicar, una cosa es caí, cometí un error, me arrepentí y ya no volví. Lo hago, lo sigo haciendo, lo vuelvo a cometer, a veces batallo, salgo de ahí, vuelvo a... o sea, es una vida en que sales y regresas, sales, o sea, es así como una ola que va y viene, ¿ok? Son dos cosas diferentes. ¿Por qué regreso a cometer el mismo pecado? Era la pregunta. Ok, seguimos entonces. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, dice 1 de Juan, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. La práctica es el problema. Practicar el pecado es como practicar un deporte. ¿Cómo te haces experto en un deporte? Practicas. Claro. Miento. Robo. Es diferente, robé, entendí, está mal, es pecado, me arrepiento y dejo de hacerlo, a practicar pecado. Entonces dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Si tú eres de Dios, no va a permanecer en ti el pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué simiente? Es la semilla. La semilla de Dios está en ti, te impide pecar. Pero si eres del diablo, vas a pecar con libertad. Si eres de Dios, hay algo adentro que no te deja, porque es la semilla de Dios que está dentro de ti. Y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. Siguiente.
En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, dice, no es de Dios. ¿Qué es la justicia? Yo tengo una enseñanza de 2 horas completa de justicia. La justicia es lo derecho. La injusticia es lo torcido delante de Dios. Lo malo, lo torcido, lo que en algún momento... ¿Cómo empieza algo a ser torcido? Empieza así, nace de la base y se va desviando. Al principio es poquito, ¿no? Luego es más, luego, o sea, lo torcido en las cosas de Dios habla de algo que en algún momento se desvió y nunca regresó. O sea, porque puedo ir aquí, ay, me doy cuenta y me regreso a donde debo ir en el camino. Pero no, te fuiste, te fui. Cuando vienes a ver allá, híjole, te quedó bien lejos el camino que era Dios, sus principios y sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, dice, tampoco aquel que no ama a su hermano. Otra vez, lo voy a leer completo. En esto se reconocen a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. O sea, yo amo a Dios, pero odio a mi hermano. Eres injusto. No amas a Dios. Entre hermanos nos levantamos falsos. Entre hermanos me levanto falsos. Hay iglesias que dicen, es que es la semilla y la mala hierba que tienen que crecer juntos para que la buena hierba se demuestre. Claro que no, eso es una mentira. ¿Qué es lo que pasa? Es porque no hemos enseñado la verdad. Pecas, eres malo con tu hermano, le debes algo a tu hermano, o sea, no perdonas a tu hermano en una iglesia, en Cristo, y a veces entre pastores están peleando. Entre iglesias no se hablan. Es que este es de esta denominación y no puedes pelear por las almas de Cristo en un territorio porque no le hablas a la otra iglesia y no te pones de acuerdo a pesar de que eres del mismo reino. ¿Sí? Y eso es lo fuerte. Entonces, no practicamos la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿O quién es la justicia de Dios? Cristo. Es lo derecho, es lo perfecto en Dios. Entonces, la injusticia, lo malo, ¿qué es injusto? ¿Qué es lo injusto? Lo que está fuera de la ley. Lo que te hace cuando dices tú es que actuaron con injusticia, actuaron mal. Yo no estoy bajo ley. Ya no estoy bajo gracia. Y regreso a la torcedura mental de decir, ya estoy cubierto, aunque ya pequé, ya está. Hay quienes dicen que hasta tus pecados futuros ya están perdonados. Ok, siguiente por favor. La verdad sí dice mucho. Ya lo he escuchado, exactamente. Muy bien. La primera, me regreso tantito por favor. Entonces dijimos, ¿por qué sigo pecando y me cuesta mucho caminar bien? Depende de quién perteneces. Esa es la primera. La segunda es porque quizás nunca nos limpiamos. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron, llegaste a Cristo, sí, nueva criatura eres. Ya todo está pagado, ya nada tienes de qué preocupar. Entonces no te preocupas en limpiarte. Es que no tengo por qué limpiarme. La Biblia dice que sí. Segunda los Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos ¿de qué? De toda. Diga conmigo toda. Toda. ¿Qué es toda? Toda la inmundicia de la carne y del espíritu. Algunos teólogos aquí entran en conflicto porque dicen, sí, yo tengo inmundicia en mi carne, pero en mi espíritu no. Porque Cristo me compró y el Espíritu de Dios se mora dentro de mí. Porque ahí dice que no es cierto. ¿No? Ahí dice que tú te tienes que limpiar en tu carne, en actos de la carne. Pequé, mentir, robé, desobedecí. No me voy a ir con temas más fuertes porque hay niños, ¿verdad? Pero, ¿qué es que me tengo que limpiar? De toda inmundicia de la carne y del espíritu. ¿Cuál es contaminación de mi espíritu? Ahorita vamos a ver. Okay. Segunda de Crónicas, se va usted de espaldas. Ahora que tiene buena silla para que no se vaya a caer. Segunda de Crónicas 7:14 dice así: si se humillara, y este es uno de los versículos que yo más amo porque Dios es bien claro al explicar, dice: si se humillare, ¿quién? Mi pueblo. O sea, diga yo. Ok. Si yo me humillo, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, el pueblo de Dios es aquel donde se invoca el nombre de Dios. El nombre de Dios en el original es Yahweh. En las nuevas versiones aparece como Jehová o Yahvé en las Biblias católicas. Es el mismo nombre, ¿ok? Dice, hay un pueblo, en ese pueblo se invoca mi nombre, ¿ok? Si ese pueblo se humilla y oran
y buscan mi rostro y se convierten ¿de qué? De sus malos caminos. Oye, pero está hablando para el pueblo. O sea, ¿el pueblo de Dios tiene malos caminos? Sí. No está hablando para el que es extranjero, para el que no conoce, extranjero en el pueblo de Dios. Es que eso es para aquellos que no son de... No, esto es para el pueblo de Dios. Dice, si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces, diga conmigo entonces. Entonces. O sea, no hay de otra. Solo entonces yo se los voy a escuchar desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, ¿por qué sigues batallando? Porque no te humillaste, porque no oraste, porque no te arrepentiste y no buscaste el rostro de Dios. Por eso batallamos. Jeremías 23 dice, le dice a Jeremías, diles que voy a olvidarme de todo lo que me hicieron, pero que regresen a mí. Me olvido, pero que regresen. ¿Por qué? Porque el retornar a Dios implica todo esto. Cuando tú retornas en tu corazón a Dios, lo buscas, lo amas, te humillas, pides perdón, te limpias. O sea, no puede haber un regresar a Dios sin que haya todo esto implícito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la humillación? Porque es con lo primero que empieza aquí. ¿Qué es la humillación? Vemos aquí algunas imágenes por si a usted le quedaba duda. Porque hay gente que dice, yo ya me humillé delante de Dios. ¿Y qué hiciste? Pues nomás le dije, me humillo delante de Dios. O sea, no, eso no es humillarte. O sea, humillarte, y te voy a pedir la cámara, por favor, si me ayudas. Humillarte es, te voy a bajar. Me voy para abajo. ¿Sí? Y si se quiere parar para ver, se puede parar. A los chiquitos, a los niños. O sea, me puedo hincar. Me puedo postrar. Eso es humillación. Porque a veces oramos acostados en la cama, si es que oramos, o sentados, o medio dormido, o no oro, ¿verdad? La humillación implica hasta tu postura. Es como cuando juegas básquetbol, no vas a jugar básquetbol hincado, no vas a montar bicicleta acostado. La humillación delante de Dios implica hasta la posición que tú utilizas. Arrodillarte. Arrodillarte. Pero hay gente que se arrodilla y nomás le duelen las rodillas. O sea, van el postrarte, pero es tu corazón el que humillas, el que derramas al pedir perdón. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Entonces, te voy a regresar dos. Si tiene preguntas, puede levantar la mano y puede ir haciendo las preguntas. Ok. Entonces, primero dijimos, no, me regreso. Y eso es lo básico. Y eso es lo básico. Entonces, depende a quién pertenezco, saber desde qué bando soy, porque a veces batalla. Porque soy del diablo, entonces tengo que venirme del otro lado, ¿verdad? Entonces, depende de quién soy. Quizás no me limpié, no me humillé. Y luego, la tercera, a veces es un espíritu que lo causa todo. Y entonces ya entramos en otro tema más profundo. O sea, estoy hablando del bautismo de Juan, del arrepentimiento, pero a veces, ¿por qué no me arrepiento? Porque a veces el estorbo es un espíritu. Y entonces ya entramos en un tema un poquito más interesante, ¿verdad? Mateo 15:22, los voy a parafrasear. Habla de un pasaje en donde una mujer va al Mesías y le dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo, despídela. No le hacía caso porque ella era una persona cananea. Los cananeos no eran del pueblo de Dios. ¿Y por qué el Mesías no le hacía caso? ¿No tenía poder? Sí. ¿No tenía la capacidad? Sí. Pero faltaba un requisito. Ella no era del pueblo de Dios. Y en la respuesta que le da Yeshua a la cananea, le dice, no es correcto dar el pan de los hijos a los perros. O sea que hay perros dentro de la existencia del ser humano, espiritualmente hablando, sí. Yo aquí tengo que saber, ¿soy hijo o soy perro? Perdón por la expresión. Pero bíblicamente así lo explica el pasaje. Entonces, si soy hijo, tengo derecho a la libertad espiritual que el reino de los cielos me puede otorgar. Si soy extranjero, vamos a decir así, como un perrito de la calle, no tengo ese derecho. Es como decir, un ciudadano americano tiene derecho a cosas diferentes que un ciudadano mexicano.
La nacionalidad es lo que dice a lo que tienes derecho y a lo que tienes obligación. Entonces, como ciudadano celestial, como hijo del reino de los cielos, tengo derecho a libertad espiritual. Vale. Por ejemplo, es como cuando un americano viene acá y quiere comprar una propiedad, no tiene el derecho. Tiene que usar un tercero para poder comprar una propiedad en México. Vale. Por ejemplo, entonces, alguien que no ha recibido a Cristo no tiene derecho para ser liberado. No. ¿Por qué? Ahorita lo voy a decir. Ahorita lo vamos a explicar. Dice el pasaje de Marcos 9:25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. En este pasaje nosotros vemos al Mesías confrontando un espíritu que era una esclavitud en esa persona, que lo tenía sordo y mudo. Entonces, a veces el problema por el cual no puedo retornar a Dios, no puedo regresar, o tengo problemas espirituales, es porque hay espíritus demoníacos que están interviniendo en el proceso. No me he limpiado, no soy del reino de los cielos, o es un espíritu demoníaco el que está interviniendo. Entonces, aquí entra la parte de saber qué es lo que está pasando en mi vida, ¿sí? Para poder ser libre. La siguiente, por favor. Entonces, regreso a la pantalla del inicio. El bautismo de Juan trata de que yo debo ser consciente de pecado, ¿sí? Soy consciente que cometí un pecado. Me tengo que arrepentir. Yo recibo el bautismo cuando soy consciente, cuando me arrepiento, cuando pido perdón con todo mi corazón, cuando soy perdonado, es cuando recibo el bautismo de Juan. Entonces eres bautizado en el bautismo de Juan de arrepentimiento para el perdón de pecados. Esto es lo que se conoce en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, como sanidad del alma. Sanas tu alma y sientes el perdón. Lo que decíamos hace rato, ¿cómo sabes que te perdonaron? Siento paz, siento libertad, me siento libre. Hasta aquí llegaste. Como cuando después de la liberación. Como, espérenme tantito. Sanidad del alma es pedir perdón, te perdona Dios y ya, sacaste la carga, ¿ok? Pero me voy a ir uno más adelante. La parte o el complemento es la liberación. ¿Qué es la liberación? Y es donde mucho cristiano queda atorado y nunca te explicaron la base de ser liberado. ¿Qué es ser liberado? Es llamar por nombre al espíritu que está impidiendo que tú dejes de cometer un pecado. Mientes y sigues mintiendo y sigues mintiendo. Hay un espíritu que se llama espíritu de mentira que te impide hablar con la verdad, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Llamar por nombre al espíritu, quitarle la legalidad, echarlo fuera, ordenarle que no regrese y llenar el hueco con el Espíritu Santo. Vamos a ir a un versículo, si tiene su Biblia digital, la puedes sacar, para los que traen la Biblia en el celular. Mateo 12, 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45. Y eso es un versículo bien tremendo porque la gente no entiende lo que pasa. Adelante, 43 al 45. Fuerte. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, Un poquito más fuerte. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ya adornada. 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores de él, y entrados morar allí. Ok. ¿Sí? ¿Y el qué? Y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Ok. Entonces dice, cuando un espíritu inmundo sale, ¿qué pasa? ¿Cuando sale de dónde? Pues de dentro de la persona, porque ahí estaba. Cuando sale de una persona, ¿qué sucede? Dice, anda rondando por lugares, en mi versión dice sin agua y sin reposo, pero no lo encuentra. O sea, va y busca y deambula y demás. Y dice, entonces dice, está buscando casa, a ver qué dice la renta. Dice, regresaré a mi casa. Para los espíritus inmundos
es una casa. De hecho, la Biblia lo llama el templo del Espíritu Santo. Pero para ellos es su casa. Dice, regresaré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, la halla, ¿cómo dijo que se sentía después de que lo perdonaban? Libre, descansado, en paz, como adornadita la casa, limpia. Dice, entonces dice, regresaré. Cuando regresa, la halla desocupada, barrida y decorada o adornada. Está bella la casita, te sientes bien libre. Dice, entonces, no dice que entra, dice, se va y toma otros 7 espíritus peores que él. En otras versiones dice más degenerados que él. Si tú piensas que, por ejemplo, un espíritu es malo, hay otros más malos. Y se va por otros 7 y se los traen y hacen campamento. Dice, entran y moran en él, y la situación final de aquel hombre o el estado postrer es peor que al inicio. Por eso lo que decíamos ahorita, una persona que no es de Cristo no conviene practicar la liberación. Sí se puede hacer liberación, pero no conviene. ¿Por qué? Porque no entiende principios básicos, no sabe mantener su liberación, no sabe que tiene que cambiar su mentalidad, caminar en los principios bíblicos para no regresar al estado postrer. Le va a ir peor, ¿no? Le va a ir peor. ¿Por qué? Ok, me voy a la siguiente, por favor. Porque yo le digo, hay espíritus peores que los primeros, sí. Esta es la carátula de un libro que fue el primer libro que yo leí en tema de liberación espiritual o de autoliberación, ok, y que yo siempre lo recomiendo, se llama Cerdos en la Sala. ¿Por qué? Porque me enseña cómo trabajan los espíritus demoníacos, cómo entran a mí, me enseña lo básico, de lo básico, de lo básico. Para mí, yo siempre lo he dicho, todo cristiano debería leerlo, sobre todo porque, la siguiente por favor, me da una lista por agrupaciones de demonios. Y entonces, esto está en la página 130, me parece, algo así, en donde yo voy a encontrar agrupaciones, porque hay gente que me dice, es que lo sí que es un espíritu. Ok, vamos. Hay espíritus de abatimiento, me regreso por favor, de abatimiento, como carga, melancolía, opresión, repugnancia, tristeza. Espíritus de acusación, crítica, hallar faltas, o sea, cuando eres una persona que a todo le encuentras faltas o a todas las personas, esto está feo, esto no me gusta, como el pitufo, ¿no? Así, hallar faltas. Espíritu de juicio, todo estás enjuiciando y todo lo quieres perdonar, o sea, en el espíritu. Ese es el de falta de perdón, también. El de, esos son de adicciones, nada más que no salió bien la letra, de adicciones al alcoholismo, la cafeína, las drogas, glotonería, medicamentos, nicotina. Espíritus de afección, o afectación, perdón. El comediante, el que se siente siempre chistoso y anda así como que, burlándose de todos. El espíritu de comediante, de falsificación, hipocresía, pretensión, tabarismo. Está el de homicidio, ira, odio, rabia, represalia, resentimiento, violencia, autosano. Uy, ahí le... todo eso. La siguiente, por favor. Esa es la primera hoja. La siguiente. Usted puede escoger. Entonces tengo un espíritu de cafeína adentro. De adicción al café. Nómbralos uno por uno y solitos. Nómbralos uno. De hecho, le voy a dar un tip. Cuando usted quiere saber qué está dentro de usted, usted les dice, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu que escuche su nombre cuando yo lo mencione, te vas a manifestar. Y empiezas a leerlos. Y de repente, sientes un piquete. Ese está dentro. Y si te da dolor de cabeza o sientes ese está dentro. Porque en el nombre de Jesucristo, todo espíritu demoníaco. Es que es como que sientes como que esto fuera piojos, ¿no? Así como que, como que me pica. Haga de cuenta, mande. ¿No será que mejor lo dejas ahí? Porque si no van a venir 7 y van a entrar. Te conviene más tener uno, dice. Entonces me regreso a la parte de que te tienes que limpiar. ¿Cuál es el secreto? Me voy a regresar, por favor. Acabo de ver allá arriba. Ya estoy identificando a los míos, dice. Ok. De hecho, les iba a traer impresos. Si quieren, para la próxima semana les traigo las hojas impresas. Es que me llamó la atención que hay testigos de Jehová. Es que cuando entramos en la parte de sectarismo, la información que manejan ellos, el conocimiento que tienen ellos, es de tipo sectario y generan la apertura de sectas. Abren puertas a información que no está bíblica.
que es bíblica. Exactamente, ese es el problema. Para ellos, por ejemplo, el Espíritu Santo no fluye como habla el libro de Hechos. No reconocen a Jesucristo como Salvador. Nada más Jehová, Jehová, Jehová. Entonces ahí es donde ya torció la por el rabo. Si la salvación, la puerta, dice la entrada, yo soy el camino, la verdad y la vida, es Cristo, y tú lo haces a un lado, pues entonces, ¿dónde está todo el evangelio? ¿Dónde vas a ir a parar? ¿Dónde vamos a parar? Es el buque. Ok, entonces por eso es que lo menciona. Hay unos que están así, logias y sociedades, mormonismo, rosacrurismo, filosofía de escape, suicidio, temor, miedo, cobardía, autocomplacencia. O sea, cuando ya usted los empieza a veces, híjole, es que yo tengo miedos de toda clase, hay un espíritu de miedo dentro de la persona. Te faltó uno, catolicismo. Al catolicismo también, religiones paganas y todo lo demás. Entonces, cuando yo leo esto, digo, híjole, ¿por qué tanto estorbo? Porque nunca me limpié. Ahora, ¿me conviene más tener uno en lugar de 7? Me conviene no tener ninguno. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Llenar el hueco. Dice, cuando el espíritu que sale regresa y haya la casa vacía, regresa. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Llenar el hueco. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Después de pasar un proceso de liberación, en donde ya me arrepentí, ya pedí perdón, ya saqué el espíritu, ¿qué tienes que hacer? O sea, ya pasaste por sanidad del alma y liberación, entonces ¿qué tienes que hacer? Espíritu Santo entra en mí y llena todo hueco que dejó todo espíritu que salió, para que cuando se quiere regresar, ya diga, ya lo ocuparon, ya está rentada la casa. Estás manteniendo ocupado ahí ese espacio, ¿no? Exactamente. ¿Cómo tienes permanentemente lleno del Espíritu Santo tu cuerpo? Con la palabra. La palabra estás trabajando, lo puedes tener en audífonos, lo puedes, es más, Mínimo te puedes orando dormir. todos los días. ¿Mande? Mínimo orando todos los días. Orando todos los días, leyendo un capítulo diario de la palabra. A veces es que me da flojera leer. México no es de costumbre lectora. Ponla YouTube. Un video. YouTube. Una película. Juan capítulo 1, al siguiente día. Juan capítulo 2, una película. Entonces tú te estás alimentando y alimentas tu espíritu. Te vas limpiando y te vas llenando. Te vas limpiando y te vas llenando. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, la liberación, ¿qué es? Me voy a la última, por favor. La liberación, ¿qué es? Llamar por nombre al espíritu, quitarle la legalidad, echarlo fuera, ordenarlo que no regrese, como lo hizo nuestro Señor. Te vas fuera y no regresas. ¿Ok? Y llenar el hueco, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué pasa cuando yo la primera vez eché fuera 2 orgullo y soberbia? Me sentí muy mal. Era la 1:30 de la mañana. ¿Qué pasa con los espíritus que al salir sientes que te mueres, me desmayo, me voy en un hueco? Todo espíritu cuando lleva arraigado y eres de los primeros que están echando, lo que quiere primero que pienses que no está dentro. Empieza a hablarte, es mentira, no es cierto, esto y el otro. A veces sientes que tus sistemas empiezan a colapsar. Me voy, no puedo respirar, me muero. No es cierto, es Pancho. ¿Cómo lo sabemos? Hay pasajes bíblicos donde nuestro Señor, al confrontar demonios, los agarraba y los revolcaba y los echaba en el fuego. O sea, querían no salir del cuerpo de la persona. Pero de que se tienen que ir, se tienen que ir. Es puro Pancho. Nos ha tocado liberaciones donde la persona llora. Ay, por favor. Otros que me muero, ya siento que no tengo pulso. No es cierto. Te reprendo. Entonces, y eso es parte básica de lo que usted debe saber, sí. Yo aprendí autoliberación a los 2 meses de convertida y de ahí empecé y de ahí ya no solté. Y luego te vas con una persona y lo empiezas a practicar. Lo haces para ti y lo haces para otros. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Cuál es su misión si deciden aceptarla? Es cierto. Cierre sus ojos, por favor. Voy a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo. Se le hace poquito. Son las 8. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos empiece a recordar toda obra que hayamos cometido. La semana pasada fue bien suave porque hicimos una lista de cosas, ¿verdad? Y rompimos también maldiciones y demás. Esta semana que vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar en el tema de la humillación. Si me ayudas, Arturo, poniéndome la de digno, por favor. Para la gente que me está viendo a través de Facebook, voy a orar por usted también y le voy a pedir que cierre sus ojitos. Y mientras estemos con los ojos cerrados,
Si alguna persona quiere pasar aquí a la parte de la alfombra que tenemos, puede hacerlo si gusta. ¿Por qué? Ay, perdón. Porque a veces es más fácil humillarnos en algún lugar donde podemos hincarnos. Si usted gusta, puede hacerlo. Vamos a empezar a orar. Padre Celestial, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor, por el poder y la autoridad que me has dado en la tierra, Señor, estoy hablando proféticamente a toda persona en este lugar. Padre, declarando, Señor, que por el poder de tu Espíritu tú empiezas a hablarles y empiezas a recordarles, Señor, desde la raíz todos los pecados que cometieron, todo aquello que está en su ADN espiritual, toda cosa, Señor, que en algún determinado momento está afectando su vida espiritual. A toda persona que me está viendo, si usted es una persona que en algún momento ha sentido afectaciones de este tipo, espirituales, tropiezos, si no ha sido bautizado a través del arrepentimiento de la humillación, yo lo invito a que donde está en su casa o los que están presentes aquí, si usted quiere levantarse, usar el espacio de la alfombra, hincarse, postrarse, humillarse, puede hacerlo en este momento. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que esperar a que yo llegue a mi casa. A veces tenemos que esperar a que yo tenga el tiempo de hacerlo. ¿Sí? Soparaba, silla, raba, kenda, ruba, kenda, reba, en el nombre de Jesucristo, Señor. Que cada persona en este lugar empiece a humillar su corazón delante de Él. Que cada persona, Señor, que nos está escuchando empiece a ser consciente de pecado. Que cada persona en este lugar, Señor, pueda entender que no podemos recibir el bautismo, Señor, si no nos humillamos, si no oramos, si no te pedimos perdón, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor.